Cantemos con la ayuda del Señor para iniciar el culto de la predicación del Evangelio. Cantemos el himno número 8. Dice así. Podemos cantar la primera estrofa y el coro. Alabado el gran manantial, que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos de redil de mi dueño, vine un pecador perdido y vil. El Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Himno número 8, la primera estrofa y el coro. Número para empezar. Manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mar. Lejos de redil de mi dueño, vine pecado perdido y vil. El Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. Este himno, el hermano que lo escribió, él expresa la necesidad de ser lavado. Y así, ha lavado el gran manantial, que de sangre Dios nos mostró. Okay. Ha lavado el gran manantial, que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos de redil de mi dueño, vine un pecador perdido vil. El Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Estaba pensando, amigo y amigo, que esta noche nos visita, a cual le damos la bienvenida. Muchas gracias por venir. El Señor le bendiga, el Señor le ayude en esta noche a comprender la gran realidad que como seres humanos tenemos de la necesidad en nuestra vida de la presencia del Señor. Leamos con la ayuda del Señor en el libro de Isaías, capítulo 1 y versículo 16. Dice la Sagrada Escritura: lavaos y limpiaos. Gracias, hermano, disculpe. Perdónenme. También es la edad, ¿no? Vamos a orar, hermano, discúlpenme. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora queremos buscar tu presencia y queremos buscar tu rostro, Señor. Te damos las gracias por estar en esta noche en este lugar, con el buen deseo de anunciar tu palabra. Deseamos rogarte, Señor, que tú bendigas el culto desde el principio hasta el terminal. Te damos las gracias por cada uno de los que nos encontramos aquí. Te damos las gracias por cada persona que se encuentra aquí, la cual ha sido invitada y ha aceptado la invitación. Deseamos rogarte que tú te encargues de bendecirle y que en esta noche pueda comprender la necesidad que tiene en su corazón de creer y de recibir a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal. En esta hora, Señor, te damos las gracias por todo, esperando de que tú te encargues de guiar y de dirigir el culto
desde el principio hasta el terminal. Todo lo dejamos en tus manos, Padre. Damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, leamos con la ayuda del Señor en el libro de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 1 y versículo 16. Dice la palabra del Señor: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de ser lo malo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos ahora, con la ayuda del Señor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8 y versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Estaba pensando y analizando pues la situación de este hombre. Tenía un grave problema este hombre. Este hombre era leproso, tenía una enfermedad contagiosa y según la ley escrita por Moisés, este hombre tenía que vivir en un lugar separado y lejos de los demás, porque este era un hombre leproso. Es decir, todo su cuerpo estaba lleno de lepras. Y uno se pone a pensar la situación de este hombre que vivía prácticamente apartado de la sociedad, porque la ley así lo exigía. Y este hombre, reconociendo su necesidad que había en él, reconociendo que él era leproso, y él escuchó, indiscutiblemente escucharía de los milagros que había realizado el Señor, y este hombre pensó que la solución de su enfermedad la tenía era el Señor. Pero es impresionante ver que este hombre se le llega al Señor, pero se le llega al Señor de una manera, digamos, impresionante. Dice la Sagrada Escritura que aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quiere, puede limpiar. Yo pienso que este hombre, cuando vio al Señor, se postró ante el Señor. Tal vez el Señor estaba en un lugar de pie, porque venía del monte que supuestamente estaba orando. Cuando él vio al Señor, se postró ante él, se hincó de rodillas y le dijo: Señor, si puede, ¿quiere limpiarme? Este señor, o este caballero, o este individuo, comprendió la necesidad que había en él. Él comprendió que estaba enfermo. Sabía que su enfermedad era una enfermedad contagiosa.
y sabía que el único que podía sanarle de esa enfermedad era el Señor. Pero lo interesante de la historia es ver que este hombre reconoció que estaba enfermo y reconoció que tenía la necesidad de ser sanado. La Biblia nos enseña que todos nosotros somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Este hombre sabía que eminentemente por esta enfermedad le esperaba la muerte. Este hombre vivía aparte, solo, y vivía sin esperanza. Pero es impresionante ver la actitud de este hombre. Llegó, se postró ante el Señor y le dijo: Señor, reconociendo el señorío del Señor, reconociendo que solamente el Señor era el único que le podía sanar de su lepra. Y este hombre, con toda seguridad y con toda confianza, fue al Señor, con la convicción, con la seguridad y con la certeza que el Señor lo iba a hacer. Dice la Sagrada Escritura, el Señor, he aquí vino un leproso, se postró ante el Señor diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. La lepra en la Sagrada Escritura es símbolo del pecado. Nosotros sabemos que el único que murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado fue el Señor. El único que derramó su sangre en el altar de la cruz fue el Señor. Y Él es el único que tiene poder y autoridad para limpiarnos de la lepra, de la enfermedad incurable del pecado. El pecado es una enfermedad incurable que solamente el único que la puede sanar es el Señor, por la obra que Él hizo en el altar de la cruz. La Biblia nos enseña que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Este hombre fue al Señor, se postró ante el Señor, reconoció el señorío del Señor y simplemente se humilló ante Él y le dijo: Señor, si quiere, ¿puede limpiarme? Y el Señor, teniendo de él misericordia, extendió la mano y le tocó. Dice la Escritura que al instante la lepra desapareció de su cuerpo. Increíble, ¿verdad? Increíble que el Señor pudiera hacer un milagro tan poderoso como ese. Una piel que estaba carcomida por la lepra, que hedía, que pedía mal olor, y sin embargo el Señor, teniendo de él misericordia, le tocó. Le tocó, no sabemos qué parte de su cuerpo, pero le tocó. La Biblia dice que, y al instante que el Señor le tocó, la lepra desapareció. La Biblia nos enseña que si alguno hubiese pecado, abogado tiene delante del Padre a Jesucristo justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amigo y amiga que en esta noche nos visita, el único que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados fue el Señor Jesucristo. El único que tomó el lugar que a nosotros nos correspondía, la enfermedad que había en nuestro ser, la mancha del pecado, Él la tomó en la cruz por amor nuestro. La Biblia dice que Él, siendo inocente, se hizo culpable, para que nosotros, los que éramos reos de muerte y de condenación, por medio de su obra,
por medio de la obra del Señor en la cruz del Calvario y por medio de su resurrección dentro de los muertos, allí vemos la tumba vacía, el Señor resucitó de entre los muertos al tercer día. Por medio de su muerte y de su resurrección, nosotros, los que estamos manchados por el pecado, que tenemos una enfermedad en nuestro ser, que es la enfermedad del pecado, el único que puede sanar esa enfermedad terrible e incurable es el Señor. Es el único que tiene el poder y la potestad de limpiarnos, de lavarnos de toda nuestra maldad y limpiarnos para la eternidad. La Biblia dice que en el cielo no entrará ninguna cosa que hace abominación o mentira. Es decir, ninguna persona que sea pecador, que practique el pecado y que vive en el pecado y que esté manchado y que tenga la lepra del pecado en su vida, espiritualmente hablando, no puede entrar en el cielo. El único que derramó su sangre en el altar de la cruz por nuestros pecados fue nuestro amado Salvador. Él se entregó voluntariamente en el altar de la cruz. Los hombres desfiguraron su rostro. Los hombres maltrataron su rostro. Los hombres desfiguraron su rostro. Él llevó en su cuerpo la maldad y el pecado de todas nuestras iniquidades. Y por medio de su herida, nosotros hemos sido sanados. El Señor, en la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados una vez y para siempre. Si usted en esta noche reconoce que tienen la necesidad de ser limpiados, que tienen la necesidad de acudir a Jesucristo y comprender que usted está enfermo del pecado, es una enfermedad que hay en nuestro corazón. La Biblia nos enseña que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación. Toda obra inicua sale del corazón. El único que puede lavar y limpiar nuestros corazones de la lepra del pecado es el Señor. Es el único que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, resucitó al tercer día de entre los muertos y vive según el poder de una vida indestructible. Ojalá, amiga y amiga, que en esta noche usted nos visita, que pueda comprender la necesidad como la que comprendió este hombre, que viendo al Señor, leamos nuevamente la Escritura. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quiere, puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. No fue cosa de un tiempo o que transcurrieron algún tiempo para que la lepra desapareciera. Al instante. Cuando una persona cree en el Señor, recibe a Jesucristo como su Salvador personal, al instante todos sus pecados son borrados para siempre. Su nombre queda inscrito en el libro de la vida y para él no hay condenación, porque Cristo llevó la maldición en su cuerpo por amor nuestro. Ojalá que usted en esta noche pueda comprender esa gran realidad, recibir a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal y tener la seguridad de la vida eterna a través de él. Ojalá en esta noche usted pueda comprender esa gran realidad y que el Señor le ayude. Y el Señor bendiga su palabra. Amén. Queremos reiterar la bienvenida a las personas, amigas que han decidido, han aceptado la invitación para venir en esta noche a escuchar la predicación del Evangelio, que es lo que siempre predicamos. Nosotros predicamos el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y todo eso conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio.
Y me preguntaba, y acaban de escuchar del primer predicador una exposición del Evangelio, de ese mismo mensaje glorioso que viene del cielo. Y yo me estaba preguntando cuántas veces usted habrá escuchado el Evangelio. Quizás una sola vez, primera vez, pero lo más probable es que lo haya escuchado muchas veces. Y nosotros podemos encontrar en las Escrituras algunas actitudes, ejemplos bíblicos de lo que la persona puede hacer con el mensaje del Evangelio, aparte de recibirlo en el corazón y recibir la bendición que viene por ello, que es la salvación del alma y el perdón de sus pecados, además de la vida eterna. Entonces vamos a ver aquí en la Escritura algunas menciones que la palabra del Señor hace sobre lo que usted puede hacer al escuchar el mensaje del Evangelio. Muy probablemente usted puede identificarse con alguna de estas personas o con alguno de estos casos, con alguna de estas situaciones. Vamos a ver en primer lugar en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. En esta porción nosotros encontramos hablando a Juan el Bautista. Juan el Bautista está hablando en relación al Señor Jesucristo, haciéndole ver a la gente que Él no es el Mesías, sino el precursor y que detrás de Él es que viene el que realmente es el Mesías. Él dice, conviene que Él crezca y que yo mengüe, porque Él es el que viene de arriba y les trae lo celestial. Pero entonces Juan, refiriéndose al mensaje de Cristo, él dice en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En esta palabra, amigos, encontramos que hay la posibilidad de que el ser humano, al recibir el mensaje de Dios, al recibir el llamado del Evangelio, rehúse creer en el Hijo, en el Señor Jesucristo. Es decir, de sí mismo ejerza una acción voluntaria de decir, no creo en ese Evangelio. Y esto, amigo, ha motivado indiferencia de muchas personas, ha motivado rebeldía de otras personas, ha motivado persecución, ha motivado muerte para los creyentes al rehusar creer en el Señor Jesucristo. Esa es una de las cosas. No sé si usted es uno que rehúsa creer en el Hijo de Dios. En esta noche usted debe examinarse en cuál de estas categorías usted podría estar incluido. El evangelista, Juan el Bautista está advirtiendo en esta escritura que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. Primera consecuencia, no ver la vida, porque él ha dicho que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mientras tanto está muerto en sus delitos y pecados, pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. Esa es una de las consecuencias, no verá la vida. Pero además de eso, la ira de Dios está sobre él. ¡Qué terrible! Generalmente en el mundo se escucha predicar Dios es amor, y eso es verdad. Dios ama a todo el mundo, y eso es verdad. Lo dice el versículo que está aquí a mis espaldas. De tal manera amó Dios al mundo. Pero amigos, la Biblia también dice que Dios es amor, pero fuego consumidor, y Él está irado con el pecador todos los días. No con el pecador en sí mismo como persona, sino con el pecado que hay en el pecador. Eso causa la ira de Dios. Y la Biblia dice que el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, como una espada de Damocles. Pero Dios está ofreciendo el perdón del pecado. Dios está llamando al hombre al arrepentimiento y a la fe en su Hijo Jesucristo, quien murió en el Calvario, derramó su sangre para expiar los pecados de cada uno de nosotros, los seres humanos. Lo que pasa es que tenemos que creer
No podemos ser indiferentes al mensaje, tenemos que poner la confianza en esa obra que el Señor Jesucristo hizo en el Calvario. Pero yendo hacia adelante hay otra posibilidad. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, el capítulo 26, él está contando su testimonio ante un rey, ante el rey Agripa. Y él está diciéndole a Agripa que cuando él venía por el camino hacia Damasco, buscando a los creyentes para hacerlos presos, de repente resplandeció una luz por encima de la brillantez del sol. Y él cayó de la cabalgadura y oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, asombrado y aterrorizado, él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la voz del cielo le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero el Señor lo llamó al arrepentimiento: levántate, ponte delante, ponte de pie, ponte sobre tus pies y acepta mi mensaje. Pero abreviando la historia, el apóstol Pablo le dice al rey Agripa en el versículo 19 del capítulo 26, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El apóstol Pablo, cuando era simplemente Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, recibió este llamado del mismo Señor Jesucristo. Y él dice: no fui rebelde a la visión celestial. Amigos, ¿será posible que usted en esta noche pueda ser catalogado como un rebelde o una rebelde a la visión celestial? Al llamado que Dios le hace al arrepentimiento y a la fe en su Hijo Jesucristo, el apóstol Pablo muestra aquí la posibilidad, y de hecho las evidencias sobran de personas que son rebeldes al llamado del cielo, rebeldes a la visión celestial. No quieren nada con el Señor, no quieren nada con el Dios del cielo, no quieren nada con el Evangelio, e incluso persiguen a los cristianos para llevarlos a la muerte. Hay países donde hay persecución contra los cristianos, como no la hay contra otras religiones. Y el hecho es que el Evangelio no es religión, es una relación personal con el Señor Jesucristo, pero perseguidos, la rebeldía del hombre. Pero el apóstol Pablo, él dice: yo no fui rebelde a la visión celestial. Él entregó su vida al Señor Jesucristo y desde allí en adelante vivió para Cristo. Él podía decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Él vivía para Cristo, él sirvió al Señor y al final de sus días dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me está guardada la corona de justicia en el cielo. Y él partió para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, así como él decía. No fue rebelde. ¿Serás tú en esta noche un rebelde para el mensaje del Evangelio? Pero siguiendo adelante podemos encontrar el caso de diferir la decisión. Nosotros leemos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, que el Señor Jesucristo, en primer lugar, hubo uno que se entusiasmó escuchando a Jesucristo. ¿Y cuántos hay que se entusiasman cuando escuchan una predicación del Evangelio? ¡Qué hermoso, qué bonito, qué sabroso! Y entonces dicen: yo voy a seguir ese mensaje. Aquí tenemos a uno que dice la Escritura que vino al Señor Jesucristo y le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Así dijo aquel hombre. Pero cuando el Señor Jesucristo le advirtió algunas dificultades en cuanto a seguirlo a él, el hombre dijo: bueno, deja que él le advirtió de las dificultades que podía encontrar, y él entonces se echó hacia atrás. Pero hubo uno a quien el Señor Jesucristo directamente le dijo: sígueme. Ese es el versículo 59. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Deja que primero resuelva algo. El Señor le está pidiendo acción inmediata, decisión rápida. Sígueme. Y eso es algo que no tiene por qué ser interferido por más nada. La persona, el hombre, tenía que tomar la decisión del llamado del Señor para seguirle, poniendo cualquier otra causa a su lado y estableciendo como prioridad el llamado del Señor para seguirle. Pero él dice: déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
¿Qué tan buena o mala salud tendría su padre? ¿Estaría en cama? ¿Estarían esperando el caso? ¿O sería un hombre robusto en su plenitud de vida, al cual le faltarían quién sabe cuántos años por vivir? Pero aunque hayan sido pocos, este hombre no debería haber dicho esto al Señor. Vamos a dejarlo para después, déjame que primero resuelva esto y después vengo a seguirte. ¿Y cuántos hay, amigos, amigas, que conocen el Evangelio? ¿Saben que el Evangelio es la verdad? ¿Sienten en su corazón la necesidad y el deseo de creer en el Señor, de tomar la decisión y lo dejan para después? Yo no sé si esta noche aquí está presente una hermana que nos contó en una ocasión que ella sentía aquí en el culto la necesidad y el impulso de tomar la decisión de creer en el Señor, de entregar su vida a Cristo. Pero sintiendo eso, ella salía a prisa del culto y se iba a su casa para evitar tomar la decisión. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Sin saber qué ocurría más tarde o el día de mañana. Gracias al Señor, ella finalmente creyó en Cristo y camina con el Señor hasta el día de su venida. Pero amigos, esta es otra posibilidad. ¿Serás tú uno o una que está diferiendo para después? ¿Quién sabe cuándo? La decisión de seguir a Cristo. Aquí hay otro que también le dijo otro: te seguiré, Señor. Este hombre ni siquiera el Señor lo llama. Él viene espontáneamente a ofrecer a Cristo, seguirle a Cristo, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. El Señor quiere enseñar, amigos, que seguir a Cristo, tomar la decisión de la salvación, no es cuestión ni siquiera de ir a dar una vuelta, a arreglar un asuntico, a despedirme de los que están en casa. Hay algunos que dicen, bueno, yo voy a creer en el Evangelio, sí, pero es que yo, concha, le tengo que arreglar algunos asuntos, tengo que dejar esto, porque así como estoy yo no voy a poder, yo primero tengo que modificar mi estilo de vida. No, amigos, ven tal como estás. Ven tal como estás, tal como soy, dice un himno. Así en el momento hay que tomar la decisión pronta, no sabemos qué va a ocurrir más tarde, no sabemos si el Señor viene a trasladar a su iglesia al cielo, no sabemos si la muerte nos alcanza en cualquier momento en forma repentina y todo se queda perdido. Se pierde el alma, se va a la condenación eterna por no haber aprovechado en el momento inmediato de haber aceptado el llamado del Señor. Entonces, diferir la decisión. Muy peligroso, amigos, pero hay la posibilidad de desobedecer al mensaje del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo predicó en la ciudad de Atenas, uno puede leer en el libro de los Hechos, el capítulo 17 y el versículo no lo consigo ahorita, pero dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, versículo 30, en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios manda. Y Él lo hace porque Él ha pasado por alto todos los tiempos de la ignorancia desde que el hombre fue creado hasta nuestros días. Y el apóstol Pablo dice, ahora manda. ¿A quiénes? A todos los hombres. Nadie escapa del mandato, nadie puede decir eso no es conmigo. Y dice en todo lugar, nadie puede decir, bueno, eso es por allá, por donde hay tanta maldad. Aquí vivimos chévere, tranquilos, no somos gente buena. No, Él dice que manda a todos los hombres. En todo lugar. ¿Y qué es lo que manda? Que se arrepientan. Que se arrepientan. ¿Por qué? Que cambien de idea, que cambien de camino, que den vuelta 180 grados para caminar en dirección contraria a donde vienes caminando ahora. El hombre desde que nace en este mundo comienza a andar en un camino. Y ese es el camino ancho. El camino de la perdición. El camino de los que van rumbo a la condenación eterna. Dios quiere que el hombre se detenga, se para en el camino y dé media vuelta y comience a caminar en dirección contraria, siguiendo a Cristo. Y ese es un mandato de Dios. En otra ocasión lo llama un ruego. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero es un mandato de Dios, amigo. Manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Entonces, ¿serás tú una persona obediente a ese mandato?
o tu actitud será la de desobedecer ese mandato. Y el apóstol Pablo advierte en su primera carta, el capítulo 4 y el versículo 17. Él dice en la primera carta, el capítulo 4 y versículo 17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Qué pregunta tan terrible, que debería hacer reflexionar a todo pecador no salvado. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Eres tú uno que desobedece al Evangelio de Dios? ¿O eres tú uno que va a obedecer al Evangelio de Dios en esta noche, arrepintiéndote de tus pecados? De modo, amigos, que estas son algunas actitudes que el pecador no salvado puede asumir delante del mensaje de la salvación. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que hay que creer. Ese es el mensaje cuya aceptación no hay que diferir. Ese es el mensaje al que no hay que ser rebelde. Y ese es el mensaje al que hay que obedecer. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que el Señor Jesucristo proclamó cuando empezó a predicar, cuando comenzó su ministerio? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ningún otro mensaje. Ese era el núcleo de su mensaje, el arrepentimiento y la fe en el Evangelio, la fe en su misma persona. Amigos, la salvación del alma depende de dos cosas: arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Él es quien murió en el Calvario, Él es quien entregó su vida, Él es quien puede salvar, Él es quien fue sepultado y resucitó al tercer día. Hay un día de juicio y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ojalá que en esta noche tú depongas tu actitud, cual haya sido. No sé si alguna de estas te acomoda o alguna otra, pero el caso es que no has tomado la decisión de creer en el Evangelio y de recibir a Cristo para ser uno que sigue en pos del Salvador, rumbo a la vida eterna, rumbo al cielo. El Señor puede venir en cualquier momento para trasladar su iglesia a los salvados. La muerte no sabemos cuándo puede hacer acto de presencia en la vida de cada uno de nosotros. No se sabe. Eso es algo incierto, pero Dios quiere que nosotros aceptemos el mensaje con obediencia, sin rebeldía, sin diferimiento, sin rehusarlo, con arrepentimiento y fe en el Salvador, el Señor Jesucristo. Ojalá que Él te ayude en esta mañana a considerar estas verdades y a tomar una decisión que tendrá consecuencias eternas para tu alma. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Reiteramos la bienvenida a todos los presentes. Vamos a cantar dos estrofas del número 117. Las dos primeras estrofas dice: tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Las dos primeras estrofas del 117. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir.
Tal como soy sin temor, bendito a Cristo, vengo a ti. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hasta aquí esperando que el Señor bendiga su palabra. ¿Han escuchado ustedes, amigos y amigas, los mensajes sencillos y claros? El hermano habló de aquel leproso que buscó al Señor, y la lepra como símbolo del pecado. Habló de que todos estamos precisamente enfermos de una enfermedad, si es posible, más peligrosa que la lepra, que es el pecado. Y que el único que la puede sanar esa enfermedad es el Señor. Nuestro hermano habló precisamente, siguiente hermano Seas, nos habló de que algunos postergan la salvación de su alma, de recibir a Cristo como Salvador personal. Otros la rechazan totalmente. Y hemos leído aquí, amigo, de dos puertas que nos conducen a dos caminos. El camino angosto y el camino ancho. La carta gráfica que tenemos acá atrás nos habla precisamente de dos caminos y dos destinos. El camino a la perdición y el camino a la salvación. Pero quizás usted, amigo, como muchos, usted, amiga, quizás esté pensando que todos vamos al cielo. Pero la única diferencia es la forma, como si piensan mucho. Todos vamos al cielo, pero la diferencia es cómo vamos. Amigo y amiga, estamos equivocados si pensamos de esta forma. Porque si así fuera, entonces en vano sería la muerte del Señor. En vano murió Cristo por nosotros. Porque el mismo Señor lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí.
Eso lo dijo el Señor. Y también dice la Escritura que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. De manera que quien piensa de esta forma está totalmente errado y totalmente equivocado. Solamente un solo camino, solamente un solo nombre por la que podamos tener la salvación de nuestras almas. Y usted hasta ahora quizás ha estado en esa disyuntiva. En uno de esos dos caminos, o parado en esa intersección, o seguir el camino ancho, o seguir en ese camino que usted sí está hasta ahora, o seguir el camino angosto que lleva a la vida. No todos los caminos, amigos y amigas, conducen al cielo. No todos los caminos conducen a la salvación. Y usted quizás pueda pensar como aquellos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. No. Hasta ahora usted ha estado en esa disyuntiva. Usted ha estado caminando en ese camino ancho que nos señala aquí la carta gráfica. Camino ancho. Ha estado por camino de perdición. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, dice la Escritura. Hasta ahora, usted ha andado en ese camino. Sin darse cuenta de su final que le lleva a ese camino. Y la Escritura nos enseña y nos dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Cuál es el buen camino? La Escritura lo dice: Cristo Jesús. Cristo Jesús es el buen camino. Ancho es el camino que lleva a la perdición. Y lamentablemente, como dice la Escritura que hemos leído, muchos son los que andan por él. Estrecha es la puerta, dice la Escritura, y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo hallan. Pocos son los que lo hallan. Una vez los discípulos del Señor le preguntaron al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? El Señor nos respondió: muchos o pocos. Él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Esforzaos, es de parte nuestra, amigo, que nosotros debemos buscar al Señor y entrar por ahí esa puerta. Es nuestra responsabilidad, no la de mi padre, no la de mi madre, no la de mi hermano, no la del vecino. Es mía, es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Salvación o la perdición. Es su responsabilidad. O acepta a Cristo o rechazo a Cristo. Es su responsabilidad. Y de eso todos vamos a dar cuenta. Todos. Porque, como citó el hermano, en esta Escritura, como habló el apóstol Pedro,
Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, absolutamente. Unos para condenación y otros para recibir los galardones. Hay una escritura que citó el hermano en el libro de los Hechos. Si me acuerdo ahorita la citamos. Pero amigo y amiga, el asunto es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad en nuestras manos. Vivimos una vida quizás como éramos nosotros antes, lo digo por mí, una vida apartada completamente del Señor, alejados completamente de la salvación. Y uno decía, la vida es una sola, hay que vivirla, hay que gozar de la vida. Pero qué vanos son estas palabras, porque uno no sabe lo que les espera en el futuro. Lo que espera más allá de la muerte. Porque algunos piensan, uno al morir ya todo se acaba. Eso pensamos, pero no es así. Un día partiremos de este mundo. Los que hemos creído en el Señor, a estar con Él. Pero los que no han creído en el Señor, que han perdido su tiempo, o perdieron su tiempo y parten sin Cristo, sin salvación, sin ninguna esperanza, irán a condenación. Pero Dios no quiere eso así. Dice la Escritura que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere la muerte del pecador. No, todo lo contrario. Quiere que el hombre y la mujer busque y se salve, que obtenga la vida eterna. Así, ese es lo que el Señor quiere para todos. Pero el hombre se ha empeñado en seguir por ese camino ancho, ese camino que lleva a la perdición, ese camino que hasta ahora a usted le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Hasta ahora usted ha andado equivocado. Discúlpenme que se lo diga así. Usted hasta ahora ha andado equivocado. Ha caminado erróneamente. Pero Cristo le llama. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Ese es el amor del Señor. Ese es el amor de Dios. Él no quiere que se pierda. Él no quiere la muerte del impío, la muerte del pecador. Él quiere darle vida eterna. Dice que la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Cuando usted se llega a Él, cuando usted le acepta a Él, la Escritura dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero es que yo tengo muchos pecados. No importa cuántos tengan. No importa de qué color sean sus pecados. La sangre de Cristo les limpia de todo pecado. Y desde el momento en que usted reciba a Cristo como su Salvador personal, tiene vida eterna. Tiene. Como lo dice aquí el versículo atrás. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida
eterna. En ese momento que usted acepta a Cristo, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así es el amor del Señor, así es el amor de Dios para con el hombre y la mujer. Un amor que no merecemos, pero por la gracia del Señor, por la gracia de Dios, Él nos ha dado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Salvación, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiere usted aceptar al Señor? ¿Quiere usted tener vida eterna hoy? Acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Ojalá que así sea, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, buscamos tu presencia nuevamente para darte las gracias, Padre amado, porque una vez más se ha anunciado el Evangelio del Señor. Hay aquí familiares nuestros, familiares de los hermanos, visitantes, amigos que nos visitan, vecinos quizás, que aún no son salvos y que tú le estás haciendo el llamado. Haz pues, Señor, que tu espíritu les redarguya de pecado y que ellos puedan ver su condición delante de ti, alejados, sin esperanza, sin salvación, con destino a una condenación eterna. Pedimos por ellos, Padre amado, para que ellos puedan buscarle al Señor y aceptarle como su Salvador personal. Despídanos con todo bien en nuestros hogares. Guárdanos en el camino. Tú recibas las gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno número 104. Dice así, una pregunta que usted puede hacerse, amigo y amiga. ¿Qué voy a hacer? ¿Me entregaré a Jesús o me endureceré? ¿Qué escogeré? ¿El mundo y su placer o a Cristo seguiré? Himno número 104. Voy a ser, Me entregaré a Jesús o me endureceré. eso es el mundo y su placer, a Cristo seguiré. Sí, confiado y feliz, seguiré. Comprado soy, tu sangre recorre, y tú lo quiero ser. Tu gran amor, mi gran corazón, está en mi fe. Yo creo en ti, no puedo navegar, a Cristo miraré. Sí, confiado en ti, seguiré. Comprado soy, tu sangre